Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga, familia de Casa de Dios. Hoy, 1 de abril, damos gracias a Dios por permitirnos compartir su palabra. Palabra que nos da dirección para vivir. Palabra que nos fortalece en estos tiempos difíciles. Ya tuvimos una primera enseñanza sobre Habacuc que la llamamos cuidado con perder la esperanza. Hoy vamos con una segunda enseñanza sobre el mismo libro y la he llamado Dios revelando su carácter. Oro por ustedes en este principio de mes, porque acabamos de terminar el mes de marzo, que fue muy difícil, y empezamos este segundo mes no con menos dificultades. También va a ser un mes difícil, pero Dios va con nosotros y hoy nos va a hablar acerca de su carácter para que nosotros lo conozcamos mucho mejor y sepamos cómo Dios está actuando en este tiempo. Habacuc capítulo 1, verso 13. Vamos a leer ese versículo y es bueno que lo lean en otras versiones. Ustedes saben que a mí me gusta tener varias versiones porque nos da un mejor entendimiento. La Reina Valera nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Otra versión nos dice: pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Ahí está una segunda pregunta de Habacuc. Habacuc es un libro corto, pero con un poderoso mensaje donde el Espíritu Santo nos muestra el indescriptible carácter de Dios. Una lectura detallada del libro te va a llevar a ver a Dios manifestando su omnisciencia. Todo lo sabe, todo lo conoce. Demostrando su omnipotencia en el mismo libro, todo lo puede. Y demostrando su soberanía, todo lo gobierna. Esto tiene que ver con el carácter de Dios. A propósito, ustedes saben que Habacuc significa abrazar o el que abraza. Ante las situaciones tan difíciles que estamos viviendo, a nosotros se nos prohibió un abrazo. Un abrazo con otra persona. Claro, cuidándonos, cuidándolo a él, cuidándome a mí. Pero el abrazo de Dios no se nos ha prohibido a ninguno. Y en este tiempo sí que necesitamos un abrazo de Dios. Habacuc recibió un abrazo de Dios, eso significa Habacuc. Y Habacuc a la vez es como si tomara al pueblo en sus brazos para abrazarlo, para rodearlo con sus brazos y decirle como profeta que era: cálmense, tengan paciencia, yo les aseguro que vendrán tiempos mejores pronto. Eso significa el abrazo de Habacuc a su pueblo. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Habacuc? Violencia por doquier, injusticia a más no poder, destrucción la que se quiera, rencillas y opresión. Al darse cuenta Habacuc de la perversidad que ocurría en su nación, se quedó muy afligido. Y ya ustedes saben que se preguntaba: ¿por qué Dios
está en silencio? ¿Por qué Dios no dice nada frente a esta creciente perversidad que tenemos en Judá? Se preguntaba Habacuc. Para el profeta Habacuc pareciera que el Señor estaba inactivo e indiferente ante todo. ¿Qué vemos en este tiempo? Violencia, también por doquier. Injusticia, la que se quiera. Destrucción y rencilla, opresión, orgullo, indiferencia, apatía espiritual, ni qué decir. La gente no quieren saber de Dios, no quieren conocer de Dios. Y también igual que Habacuc, usted y yo no nos hemos preguntado por qué Dios no hace nada. Y también no hemos dicho muchas veces que Dios parece inactivo. El libro nos muestra una primera queja y una respuesta. La respuesta de Dios, cuando abre su boca para hablarle a Habacuc, muestra su omnisciencia sobre todo el mundo. Ya sabemos que omnisciencia es que todo lo sabe, todo lo conoce. Tus pensamientos, mis pensamientos, todo lo sabe nuestro Señor. El Señor le reveló al profeta que pronto el castigo para los impíos judíos llegaría. Y en la respuesta, en esa primera respuesta, cuando Habacuc le dice no vas a hacer nada, Dios le dice y le muestra que levantaría a los caldeos como instrumento en sus manos para ejecutar su juicio contra Judá. La omnisciencia de Dios conoce las naciones, conoce quiénes son los judíos, quiénes son los caldeos, conoce quiénes son los asirios, conoce quiénes son los colombianos, conoce quiénes son los americanos, conoce quiénes son los chinos, conoce todas las naciones. Y la omnipotencia y la soberanía divina de las naciones se van a revelar en todo este evento que Dios va a mostrar. El Señor estaba en el control de todos los pueblos, inclusive de los paganos. Y hoy el Señor está en control de todos los pueblos, de los creyentes y de los incrédulos, de todos los pueblos, de todas las naciones. Se levanta una segunda queja desde el versículo 12, el primer capítulo, capítulo 1, donde Dios también tiene que darle una respuesta. Pero la queja de Habacuc se basa en la primera respuesta, que el Señor le dice, voy a levantar un pueblo pagano. Y eso sencillamente genera la segunda pregunta de Habacuc. Señor, ¿cómo se le ocurre a usted levantar a los babilonios, a los paganos, para que ajusticien a los judíos? Lo que está pensando Habacuc es, Señor, ese pueblo es muy malo y nosotros los judíos no somos tan malos. ¿Cómo coge un pueblo malo para justiciar a uno menos malo? Ahí estamos en el versículo 13. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Serás indiferente ante la traición de ellos. Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. En el capítulo 2 empieza la respuesta de Dios. La respuesta divina es que los impíos también serán castigados. Entonces, en un primer momento, los judíos, el pueblo de Habacuc, será castigado. Pero en un futuro cercano,
los perversos babilonios serán castigados. Sin embargo, en el capítulo 2 y en el verso 4, el Señor tiene una esperanza para todos. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Entonces el profeta no tenía por qué preocuparse tanto, porque solo los impíos van a sufrir. El justo será tratado conforme a su justicia, en una especie de recompensa retribuida. Dios a los justos nos guarda, nos protege. El justo por su fe vivirá. Esa es la frase lema de la Reforma Protestante. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo la repite allá en Romanos capítulo 1 también. El justo por la fe vivirá. El término traducido fe viene de firmeza, pero no cualquier firmeza, no firmeza de momento, sino que es una firmeza hasta el fin. Eso quiere decir, hermanos, que si nosotros vamos a vivir por fe, es una fe hoy, es una fe todo este mes de abril. Si hubiera que prolongar este aislamiento, será una fe en el mes de mayo y hasta que toque, hermanos, porque es una fe hasta el fin. El justo por su fe firme hasta el fin, vivirá. Esta es la fe que Dios espera encontrar en nosotros como hijos de Él. Fe que nos hace permanecer fiel hasta el final, incluso en medio de estas adversidades. El justo por su fe vivirá. Miren esta afirmación. Y en ella encontramos un contraste. Ella nos muestra un contraste. Que entonces, los justos vivimos por fe. Entonces, ¿cómo vivirán los demás? Entonces hay un contraste entre el justo y entre el soberbio. El soberbio trata de vivir de su arrogancia, de su orgullo, de lo que tiene, de la confianza en sí mismo. Pero su final será trágico. Si ustedes miran en el capítulo 2 del verso 6 en adelante, el libro nos muestra 5 ayes. Empieza con ay, ay, ay. Y todos profetizan la condena, el problema en el que van a caer los que roban, los que practican el pecado, los que adquieren ganancias injustas, los que quieren vivir de cuenta de otros, los que edifican casas practicando crímenes y muerte, los que cometen corrupción moral. Y terminan esos ayes diciendo, y los que practican idolatría. Estamos viviendo los mismos tiempos de Habacuc. Si preguntamos por idolatría hoy, ¿qué decir, hermanos? Si preguntamos por corrupción moral, esto está terrible, hermanos. Entonces, esos ayes que están escritos en ese capítulo 2 está diciendo que los justos vivimos por fe y para estas otras personas pues hay un juicio. El justo sobrevive por fe, porque el justo pone la confianza en Dios y el justo sabe que el Señor lo sostendrá. Usted y yo que estamos viviendo justamente sabemos que Dios nos sostendrá. Acuérdense que la palabra justo es que ya no debemos nada. Ser justo significa que yo he sido perdonado. Ser justo significa que mis pecados han sido borrados y que yo tengo paz con Dios.
Y como me perdonó los pecados, entonces yo vivo para no ofender más a Dios. Esos somos los justos, mis hermanos. El pecado es la vergüenza de las familias. El pecado es la vergüenza de los pueblos. El pecado es la vergüenza de las naciones. Y escuchen, mis hermanos, cuando hay pecado, Dios no se va a quedar sin hacer juicio. Dios no está inactivo. Dios va a hacer un juicio. En aquel tiempo hizo un juicio con los israelitas y usó un pueblo pagano. ¿Qué más tiene que usar Dios para decirnos que lo tenemos que mirar? Escuchen, quien no escucha el llamado de la gracia, oirá la trompeta del juicio. Quien pisotea la invitación de arrepentimiento, inevitablemente sufrirá el azote del juicio. Eso vale la pena repetirlo, hermanos. Aquel que no escucha el llamado de la gracia, le va a tocar oír la trompeta del juicio. Aquel que pisotea la invitación al arrepentimiento, inevitablemente sufrirá el azote del juicio. El libro concluye con la oración de Habacuc en una forma de canción. Habacuc registra, deja escrito que reconocer a Dios y mantenerse fiel a Él es la forma correcta de reaccionar contra el mal, contra la maldad. Es la forma correcta de atraer el poder de Dios para bendecirnos a nosotros. La confianza de Habacuc llega al punto de decir, allá en el capítulo 3, versos 17 y 18, que ustedes y yo hemos leído y nos deleitamos pronunciándolo, llega a decir que aunque llegasen a faltar las uvas producían o producen el vino y muchos otros derivados, aunque falten las uvas, aunque falte el ganado pues produce la carne, la lechita, el quesito, todos esos otros derivados. Miren, ¿qué tal que faltara eso en este tiempo? Aunque falte el aceite, las aceitunas, sirve para el combustible, para tanto que sirve el aceite, aunque llegara a faltar, aunque faltara el trigo, el pancito, las arepitas y todas estas otras cosas. Si faltara todo eso, Habacuc dice, con todo esto que falte, yo me alegro en el Señor, me alegraré en el Señor. Hagamos una aplicación de este pasaje a nuestro tiempo presente, mis hermanos. Los días en que nosotros estamos viviendo no son diferentes a la época en que vivió Habacuc. Así que la vida del profeta y las profecías de Dios que se revelaron a él nos enseñan principios importantes que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida diaria. Tenemos una primera lección que aprendemos con la vida de Habacuc. Y esa primera lección es que no podemos conformarnos con la injusticia, con la corrupción, con la desigualdad social, ni con un sistema religioso que no nos ha funcionado. Nosotros necesitamos y deseamos que el mundo siga adelante, y para que este mundo camine hacia adelante necesitamos conocer de Dios y hacer conocer ese carácter de Dios.
Nosotros necesitamos, hermanos, que la gente conozca la ley de Dios. La molestia que el profeta sintió al mirar alrededor y ver todas estas cosas demuestra que él tenía un celo por Dios, un celo por la palabra de Dios. Si usted no siente molestia por lo que está pasando, por las desigualdades que vemos, entonces está ocurriendo algo en nosotros. Tenemos que ser celosos de las cosas de Dios. Y por eso es que en este tiempo usted y yo tenemos que intensificar nuestra santidad, mostrándole a los demás que somos celosos de lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida. Una segunda lección es que Dios no te va a responder de la manera que tú esperas, pero tú y yo necesitamos confiar. Él respondió con una manera que Habacuc no esperaba, levantando un pueblo pagano. Acuérdate que Dios es omnisciente, omnipotente y soberano. Entonces también tienes que entender, mi hermano, que el silencio de Dios también es una manifestación de Él. Dios también habla en el silencio. Y por eso es necesario que, aunque no haya una respuesta, sepamos que Dios está al control de la situación, que todo está bajo su mirada y todas las cosas están en sus manos. Aprenda a esperar y espere la respuesta de la manera menos pensada por usted. La tercera lección es que debemos alabar al Señor en todo momento. Espero que en este tiempo tú y yo estemos buscando cómo alabar al Señor más, aunque la higuera no florezca. Al fin Habacuc se dio cuenta de que mediante las respuestas de Dios, lo mejor es confiar en Él y adorarlo. Habacuc entendió el carácter de Dios. Y entonces, como buen siervo dijo, aquí lo único que hay que hacer es adorar a Dios. Es adorar a mi Señor. Como conclusión, no es fácil convivir con toda esta situación que nosotros vivimos. Como cristianos nos sentimos incómodos e impotentes ante tanta cosa. Pero ¿cómo sobrevivir en medio de todo esto? El libro de Habacuc nos enseña que solo por la fe conseguiremos vencer todas estas adversidades. Esta fe que es fiel hasta el fin. Esta fe que nos da fuerza para mantenernos firmes. Esta fe nos hace entender y aceptar que el Señor, como omnipotente que es, conoce quién le sirve, conoce quién no le sirve, conoce quién ora en santidad y con fe, conoce quién ora sencillamente por orar, por decir cosas. Dios conoce todo. Entonces esta fe nos hace entender que el Señor está en control de todas las cosas. Nos da a entender que nuestro Dios es un ser sumamente moral, le gustan las cosas buenas y no está indiferente ante las acciones de los impíos. Él va a intervenir en el momento oportuno y hará justicia. Hermanos, nosotros no podemos frustrarnos cuando no entendemos los caminos del Señor, porque es que nosotros somos personas con una mente finita, tratando de entender un Dios que es infinito en sabiduría.
Tenemos que confiar en nuestro Dios, no solo cuando las cosas van bien y están a nuestro favor, sino también cuando se hacen en contra de nosotros. Dios nos ha prometido que nos librará de los momentos difíciles. Él nos prometió en los momentos difíciles estar con nosotros. Ya lo dice en el Salmo 23, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué qué? Porque Él está con nosotros, mis hermanos. Yo quiero que en esta noche usted pueda reflexionar sobre el carácter de Dios. Dios está mostrando su carácter en este tiempo. Él es omnisciente, todo lo sabe. Antes que apareciera esta plaga, Él ya sabía. Él es omnipotente. Él puede en cualquier momento deshacer esta plaga. Él es soberano. Él sencillamente maneja esta situación en su tiempo y a su manera. A usted y a mí, mis hermanos, nos tenemos que someter a la voluntad, al poder de Dios. Y qué bueno que nosotros en esta noche y para este mes que apenas comienza, nosotros pudiéramos pensar como Habacuc. Si tenemos quejas, empezamos quejándonos, pero que terminemos como termina este libro, hermanos. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Estamos en las manos de Dios y este mes que apenas comienza, piense en hacer mucha más alabanza al Todopoderoso, al Omnisciente, al Omnipotente y al Soberano. Dios me les bendiga, mis hermanos. Estaremos orando todo este mes. Acompáñenme en todas estas enseñanzas y creamos en el Dios Todopoderoso. Dios me los guarde, mis hermanos.